Javier. En las proteínas de Ben-Jones. ¿Nos quedamos en las proteínas de Ben-Jones apenas? Ok, coincide con Diego. Proteínas también me dicen. Ok. Entonces, ¿no vimos nada de depuración todavía? ¿O ya Sí, creo que vimos la formulita. la fórmula de depuración que ya en laboratorio, e inclusive pues hicieron ya el reporte, ¿no? Entonces, bueno, de las proteínas de Ben-Jones dijimos que no era un problema meramente renal, recordando o retomando el tema, ¿sí? Para que los estoy regresando un poquito. Dijimos que estas proteínas de Ben-Jones no se producen meramente en el riñón. ¿En dónde se producen? ¿Se acuerdan? ¿En el medio de la ósea? Sí. ¿Por qué problema, Pati? ¿Qué problema hay? ¿Por cáncer? Exactamente, hay un problema tumoral, ¿no? Entonces eso está generando esas proteínas. No todo lo que daña al riñón se genera en el riñón, ¿estamos de acuerdo? Los medicamentos nefrotóxicos son medicamentos, es algo exógeno, ¿sí? Contrario a las proteínas de Ben-Jones, porque ellas sí se producen, pero en otra parte del organismo. Y esto hace que al ser inmunoglobulinas, ¿sí? Sean reconocidas como proteínas de muy bajo peso molecular y no son capaces los túbulos de reabsorber a todas ellas. Por lo tanto, dijimos que había un efecto de rebote, o sea, se está rebasando el poder de reabsorción y esto condiciona que se estén forzando los túbulos, ¿sí? Y se llama efecto de rebote, es decir, hay demasiada cantidad de estas proteínas, ¿sí? Que tendrán que, pues, estar esperando, ¿sí? La forma de salida y esto va a generar que precipiten, que formen cilindros y que de alguna manera vayan dañando al riñón por esa sobrecarga que rebasa el trabajo de los túbulos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con lo que respecta. Voy a compartir pantalla y vamos a continuar nada más con lo que se refiere a la parte de los pigmentos que están en esta orina. Y estos pigmentos, permítanme compartir pantalla. Y si van teniendo dudas, pueden abrir su micrófono y preguntar, sin problema, para que podamos avanzar. Permítanme un minutito para que se vea la pantalla completa. ¿Sí ven la pantalla? Ahí está, ¿verdad? Sí, Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver que algunos pigmentos son los que dan el color pues característico de la orina, ¿sí? En forma de un amarillo claro y demás. Y estos pigmentos más adelante veremos a nivel de la tira reactiva que pueden impactar si es que se está rebasando la cantidad dentro de esta orina. Vamos a tener a la hemoglobina, ¿sí? Y a la propia hemoglobina que no son generadas directamente en el riñón en algunas ocasiones. Vamos a tener que, por ejemplo, una hemólisis intravascular, ¿sí? Como reacción posttransfusional, nos equivocaron en el laboratorio, hicieron pruebas cruzadas mal, pusieron mal el paquete globular y entonces se genera una hemólisis intravascular. Y esto, pues obviamente, va a tener que salir esa hemoglobina y demás,
¿sí? A través de esta orina. Pacientes que tienen quemaduras o lesiones por aplastamiento en caso de accidentes, sí, obviamente va a haber hemoglobina liberada por el mismo efecto de estas lesiones, ¿no? Anemias. Sabemos que las anemias, tanto adquiridas como congénitas, hay algunas anemias en donde se está generando la anemia, pero por lisis de los eritrocitos. Condiciones que van a ser extrarrenales, por decirlo así, pero que finalmente aparecerán los pigmentos en la orina, son en caso de cistitis, ¿sí? Cálculos uretrales o la propia uretritis, es decir, inflamación de la uretra que tenga hematuria. Esto significa que los cálculos, ¿sí? Van a buscar una forma de salida, están finalmente taponando un sitio y el mismo esfuerzo por querer orinar o el mismo tamaño de la piedra va a generar que haya una lesión a nivel de los uréteres y entonces se encontrará sangre. Vamos a ver lo que significa más adelante encontrar sangre fresca o encontrar sangre que ya venga procesada. En los casos anteriores, tanto de hemólisis, quemaduras o anemias adquiridas, la hemoglobina ¿sí? Ya viene proveniente de lisis de los eritrocitos. Entonces la vamos a encontrar ¿sí? Como una pigmentación en todo lo que es el cuadrito de la orina. Mientras que en caso de una cistitis, por ejemplo, o cálculos uretrales, la sangre va a ser fresca y esto significará que encontramos inclusive los eritrocitos en el sedimento urinario. ¿Sí? Glomerulonefritis aguda o pielonefritis, que la pielonefritis es efecto de una infección, puede también generar presencia de esta hemoglobina. Un tumor renal o la propia tuberculosis en caso de proceso infeccioso también generará que apreciemos sangre ¿sí? En la orina. La mioglobina es algo extra. La mioglobina es una proteína que forma parte del músculo cardíaco, eso lo veremos en el penúltimo de los temas. Y resulta que esta mioglobina, pues al estar también en el músculo, puede ser capaz de pigmentar la orina, pero va a ser en condiciones muy extraordinarias, a través de lesiones musculares, ¿sí? O, por ejemplo, en un infarto extenso a miocardio. ¿Sí? Estas son las condiciones en donde esa mioglobina podrá aparecer. Lamentablemente, el exceso de mioglobina también tiñe la tira reactiva. O sea, la tira reactiva de sangre no necesariamente es por presencia de hemoglobina. También la mioglobina puede afectar. Tenemos entonces, estoy fuera de práctica, tenía mucho que no dábamos clases en línea. Sí, pero bueno, aquí está. Esta condición del ácido deltaminolebulónico no es una condición normal, son aquí problemas a nivel de hígado generalmente, intoxicación por plomo, sí, o en caso de que se tenga una porfiria muy aguda, sí, y estos ácidos van a pigmentar de alguna manera, pero la condición del paciente, repito, no es un problema renal. En la orina, entonces, comentábamos en un principio que la orina nos da muchísima información con respecto al estado general de un paciente. Y el porfobilinógeno, que también pigmenta la orina, cuando hay una porfiria intermitente en forma aguda, ¿sí? En caso de una carcinomatosis o inclusive en hepatitis, el porfobilinógeno es una sustancia que proviene también de la degradación de la hemoglobina, ¿sí? Y va la hemoglobina a irse a varios rubros, uno de ellos es el porfobilinógeno. ¿Sí? La uroporfirina, ¿sí? También va a pigmentar la orina y en caso de cirrosis, hemocromatosis, otra vez intoxicación por plomo y porfirias agudas. Y la coproporfirina, ¿sí? Que cuando, bueno, pues su cantidad es rebasada, ¿sí? Podrá también hacer el efecto de pigmentación de la orina. Y esto, pues lo vemos cirrosis alcohólica, otra vez problemas hepáticos, ¿sí? Y también cuando la actividad eritropoyética, ¿sí? Está alterada,
intoxicación por plomo e inclusive en un caso de infarto al miocardio. Cuando hay lesión a nivel de miocardio, vamos a encontrar muchas sustancias también en la orina que nos hagan pensar en el proceso que está sucediendo. Sin embargo, pues el caso de un infarto lo veremos, básicamente el inicio de su detección es a través de los signos y síntomas, ¿no?, que tiene el paciente. Una hepatitis infecciosa, sí, algún proceso maligno o inclusive una ictericia obstructiva, sí, podrán generar también la coproporfiria. Las bilirrubinas, que es un caso que todos ya sabemos, esta bilirrubina, pues básicamente su forma normal de excreción es a través de el intestino. Sin embargo, cuando hay alguna lesión, ¿sí? Y producción más bien a nivel de los propios hepatocitos, ¿sí? Alguna condición en donde se inflamen o se tapen inclusive los conductos biliares, pues esto puede generar el que la vía de salida no sea la adecuada y tenga que retornar hacia sangre en lo que espera esa salida. Y entonces vamos a encontrar la condición de que las heces se tornan blanquecinas, porque como la mayor parte de su excreción es a través de heces, entonces esto es lo que pigmenta la orina, un componente transformado de la bilirrubina que es, sí, la condición. Esta enfermedad obstructiva de las vías biliares entonces va a hacer que también las heces se tornen blanquecinas y la orina se torne oscura. Hablamos generalmente de presencia de bilirrubina directa cuando la detectamos a nivel de esa tira reactiva. El urobilinógeno, sí, que es una parte importante en donde se generará mayor cantidad en caso de ictericia hemolítica, sí, contrario a cuando hay un problema hepático, por ejemplo. Aquí las bilirrubinas directas son las que pigmentarán la orina, mientras que el urobilinógeno también llega a pigmentar con menor color, de alguna manera, pero es la diferencia también si hay una elevada cantidad de urobilinógeno en la tira reactiva, estamos sospechando de una ictericia hemolítica y no tanto de un problema de una hepatopatía. Conforme avanza el problema hepático, sobre todo cuando se habla de una hepatitis ya que está cursando de aguda casi a pasar a crónica, sí podría incrementarse también el urobilinógeno, porque su forma, ya lo veremos al llegar a hepático, función hepática, que estas bilirrubinas se van degradando y entonces pueden formar urobilinógeno, estercobilógeno, que es lo que genera la pigmentación en las heces, al igual que la coproporfirina y todo lo que acabamos de mencionar. Aquí el urobilinógeno puede disminuir si existe una ictericia enzimática, ¿sí? Congénita. Hay problemas, también los veremos, en donde las enzimas a nivel hepático no funcionan correctamente y esto genera que la bilirrubina pues no se pueda utilizar o transformar como se debiera. Y hay fármacos que también acidifican la orina y esto hace que el urobilinógeno aparezca disminuido. Bien, voy a retomar algunas cosas del examen general de orina. Me parece importante que ustedes se enlacen y no lo vean como algo separado, porque el examen general de orina nos aporta bastante información, repito, con respecto al estado general del paciente. Puede tener problemas en otros órganos y se pongan en manifiesto en esta orina. Siempre he dicho que un examen general de orina nos da más información sobre el estado de salud o enfermedad de un paciente, e inclusive cuando se llega a sentir mal y demás, que si va a que le echen las cartas o le lean la bolita de cristal por ahí, porque pues esto es justamente lo que está eliminando de su propio organismo. Entonces, tenemos que la orina pues va a tener un componente fundamental que es el agua, 95% de su composición es debida a esta, y el 5% es nada más, o debería ser nada más, de solutos que provienen de desechos,
¿sí? Metabólicos, como sería la urea, la propia creatinina, ¿sí? El ácido úrico como componentes fundamentales, y también va a tener una cantidad importante de contenido iónico, ¿sí? Algunos electrolitos, y vamos a tener dentro de estos, bueno, pues el sodio, el potasio, ¿sí? Los propios cloruros y demás, que hacen que en condición normal, pues nuestra orina sea de color clarito, ¿sí? Que no tenga tanto sedimento, y que esto, bueno, ya el caso del volumen urinario lo habíamos comentado. Este volumen de orina no es parte del estudio rutinario, ¿sí? Cuando hacemos el examen general de orina, como lo conocemos todos. Sin embargo, en nuestro curso estamos haciendo una recapitulación para efecto de que se les quede grabado que ya van de salida de la universidad, y cuando se enfrenten, bueno, pues hacer un examen general de orina, lleven fresco el conocimiento. Sin embargo, nosotros hicimos aquí un punto aparte en cuanto a ver cuál es la importancia de medir el volumen urinario, ¿sí? E inclusive medir analitos en esta orina que se denomina orina minutada, y que en ocasiones los laboratorios la trabajan o solicitan al paciente la orina de 24 horas, pero también puede ser una orina de 12. E inclusive se van a encontrar por ahí en algunas referencias que si el asunto es muy urgente, por saber cómo andan los desechos o cómo están el contenido dentro de esa orina, se puede pedir hasta de 6 horas. ¿Cuál es la mejor? Bueno, la mejor va a ser la de 24. ¿Por qué? Porque la de 24, bueno, pues es el efecto de todo lo que está sucediendo durante el día, sí, inclusive por los propios alimentos que tome, por los medicamentos, sí, etcétera. La orina de 12 horas, pues va a depender mucho de qué horario se decida. El horario de la mañana o el horario de la tarde, ¿no? Tarde-noche. Sabemos que la orina se llega a concentrar más por el periodo nocturno, y entonces esto va a hacer que haya variación. Sin embargo, ustedes, a pesar de que se les dio para trabajar con la tira reactiva la orina de 24 horas, pues pudieron apreciar que sí llega a haber variación. Sí, pero repito, el examen general de orina, como conocemos, el examen químico se realiza con la muestra de la primer orina de la mañana. Por eso es que el volumen de la orina pues no está garantizado, porque el paciente toma una alícuota, ¿sí? Necesitamos el chorro medio y aproximadamente 50 mililitros. Normalmente la cantidad de orina pues va dependiendo de la ingesta de agua desde 700 a 2000 mililitros al día, ya lo habíamos comentado, y en los niños pues también es variable dependiendo de la cantidad que le estemos dando a ese niño. Ya habíamos visto los efectos a que le denominamos poliuria, oliguria, anuria y nituria, ya no me detengo en eso, ¿sí? Y vamos a ver que pues el color, cuando le decimos que es, bueno, el aspecto dijimos que era transparente o límpido, o puede ser ligeramente turbio, sí, porque puede haber por ahí algunos contenidos de pequeñas cantidades de cristales, o algún efecto por el frío, por ejemplo. Cabe hacer la aclaración que un examen general de orina siempre se va a trabajar sobre orina que esté a temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Entre 15 y 25 grados centígrados. ¿Sí? Porque si estamos en Alaska, pues la temperatura ambiente a veces es bajo cero. Y si nos vamos a la zona norte del país, Chihuahua, etcétera, Monterrey, pues a veces la temperatura ambiente son 40 grados. Entonces los laboratorios en esos sitios, pues generalmente están climatizados, ¿no? Están con clima. Y vamos a ver que ya vimos hace un momentito que los urocromos hacen que, por ejemplo, las porfirinas, las bilirrubinas, etcétera, den ese color característico. El olor generalmente se describe como sui generis, que también puede ser urinoide, y que en general, bueno, no llegamos a percibir el olor de la orina porque pues el efecto al momento de destapar el frasquito, pero si no, pues no estamos
necesariamente, no necesitamos hacer justamente el examen de olor de esta orina. Yo en lo personal pues, no lo hago. El examen químico, ¿sí? Para que tengan un buen trabajo estas tiras reactivas, primeramente deben estar conservadas sobre este frasco oscuro, que les debieron explicar ya en laboratorio, y pues se vio la forma correcta de trabajar, que hay que colocar la tira reactiva, ¿sí? Para poderla leer correctamente, ¿sí? Generalmente la leemos de abajo hacia arriba, porque va a depender mucho de el tiempo. El tiempo es muy importante. Estas tiras reactivas ya actualmente están fabricadas con una alta sensibilidad y especificidad. Esto significa que la información que nos están aportando es muy confiable. Sin embargo, debemos considerar dos cosas. La primera de ellas es la forma de lectura, en donde esta forma de lectura sí es a manera visual, es decir, que no ocupemos un aparatito como el que está aquí del lado izquierdo, que es un lector justamente de tiras reactivas. Esta condición de revisión visual pues va a diferir a veces entre los propios entre el propio personal de laboratorio. A lo mejor yo aprecio un color un poquito más claro, otro un poquito más oscuro, y esa es la característica que hace que se reporte por cruces. Si estamos leyendo esta carta de colores o estamos interpretando en forma visual, la condición es que reportemos por cruces. En forma más confiable, deben saber también que estas tiras reactivas se les llama química seca. Esta química seca, ustedes ya en laboratorio vieron que hay toda una condición de reactivos o pueden ser algunos elementos, ¿sí? Que cambian de color por ahí en la orina, indicadores, y que esto va a hacer que percibamos ciertos elementos, ¿no? Que están en la orina. Ahora bien, esta forma electrónica ya es un lector preciso, ¿sí? Ya nos está dando información y el reporte que hace este aparato ya es en forma numérica. Entonces, si el aparato me dice que hay 125 miligramos sobre decilitro de glucosa, por ejemplo, ya es confiable lo que estoy reportando, porque lo estamos midiendo a través de este equipo. Y este equipo generalmente, bueno, tenemos por aquí del lado derecho, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Un rollito de papel como lo que se tiene en los centros comerciales, ¿sí? Para imprimir ese resultado. Entonces el resultado sale aquí en un papelito. Ajá. Y ese papelito va a traer números que, repito, ya es una forma confiable. ¿Sí? En esta parte, ¿sí? Junto a donde está el tubito de las tiras reactivas, ¿sí? De igual manera, mojamos la tira reactiva en la orina fresca, orina sin centrifugar, ¿sí? Hacemos la mezcla, introducimos la tira y la ponemos, ¿sí? La limpiamos obviamente por la parte de abajo y la ponemos justamente, ¿sí? En esta placa. Esta placa sale, ajá, para que podamos colocar la tira encima, ¿sí? Damos la indicación de que está colocada la tira en la placa, oprimimos un botón y entra para ser leída en el tiempo que considere pertinente el aparato. El propio equipo ya está con los tiempos de lectura para cada uno de los cuadros. Sí, entonces, no sé si en este intersemestre estamos planteándolo, a lo mejor hacemos un curso en LEICAC acerca de el examen general de orina utilizando el lector de tiras reactivas. Ahí abajo sí tenemos uno. Entonces, pues estén pendientes por si llegamos a abrir ese curso y les interesa conocer. Sí, generalmente la mayoría de los laboratorios, bueno, pues ya se tienen y sigue siendo la condición, bueno, pues en forma manual tomemos la tira y la coloquemos aquí para lectura. ¿Cuál es el beneficio? Me dan números que son más precisos y esto ya, de alguna manera, su interpretación a través de números, pues es confiable. La densidad tiene importancia, ¿sí? Desde el punto de vista de qué está sucediendo con el estado de hidratación y qué capacidad de concentración tienen los riñones.
Básicamente, desde el punto de vista de la zona tubular, quien es la que se encarga de concentrar o dejar muy diluida esta orina. En condiciones normales, pues el rango oscila de 1.015 a 1.025. Aquí vamos a tener mucho cuidado con este cero. A veces se les olvida ponerlo, y 1.25 pues es una condición en donde la orina no podría salir, o sea, no podría tener esta densidad tan grande, porque recuerden que a pesar de que tenga muchos solutos, pues puede aumentar a 1.030, 1.040, 1.050 quizás, pero no puede ser 1.50, ¿sí? No sería compatible con la vida de ese paciente. Existe un término que quizás se encuentre por ahí, en donde a veces los médicos sospechan que hay una isostenuria. Ajá. Y esto significa que el riñón ni concentra ni diluye y se mantiene su densidad fija todo el tiempo. Y esto obviamente es un estado patológico, ¿sí? Que el médico ya tendrá que revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero eso se refiere a la isostenuria, ¿sí? El riñón no aumenta esta densidad ni la disminuye, es decir, ni concentra ni tiene capacidad para excretar mayor cantidad de agua, etcétera. Se está manteniendo todo el tiempo de esa manera y no es correcto, porque la respuesta a lo largo del día, ¿sí? Y en diferentes condiciones del día a día, esta densidad pues tiende a cambiar, por lo menos con 0.005, 0.0010 cada vez, pero sí va a haber una condición de cambio. Llamamos hipostenuria, ¿sí? Es a la baja, y considerando que la isostenuria está en 1.010 o en 1.08 en ocasiones, hay referencias que así lo marcan, bueno, pues debajo de este 1.010 ya estaríamos hablando de que hay una densidad bajita, una cantidad en donde se está excretando mucha agua, y esto puede hablarnos de una insuficiencia suprarrenal. Esto sucede en pacientes donde hay una condición, sobre todo los hipertensos, uso de diuréticos, hacen que estén pues sacando agua extra para evitar justamente elevación de presión, y esto condiciona pérdida de agua que aumentará, ¿sí? O que hará más bien que se diluyan esos solutos y se tenga una hipostenuria. La hiperestenuria es hablar por un valor arriba de 1.010 aquí, y esta hiperestenuria yo hablaría de que pues tendremos una condición por arriba de 1.025. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hablamos de que nuestro paciente va a tener una glucosuria, por ejemplo, ¿sí? Esta glucosa va a hacer que la orina tenga un aumento en la densidad. Sí, Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Veo tu mano levantada. Sí, una pregunta. En el manual lo toman como lo normal, valor de referencia, 1.003 a 1.035. ¿Está bien? ¿1.003? No, no está bien. Sí, sí lo toman como eso. 1.03. 1.003 a 0.35. 1.035. Ese 0.35 ya me está pareciendo muy alto. Ajá. Y el 1.003, inclusive no hay manera de medirlo con esa tira reactiva, ni siquiera con el refractómetro, ¿sí? El refractómetro oscila de 1.05, perdón, creo que 0.05, 1.010, 1.015, entonces, no, lo anoto para que lo verifiquemos, porque se supone que se acaba de hacer revisión del manual, pero no, esa condición está mal, ¿eh? Déjenme anotar aquí. Ok, ok. Gracias. Sí, en algunas referencias marcan, por ejemplo, el 1.010 hasta 1.025, por ejemplo, ¿sí? Y por eso es que se da el dato de la isostenuria a partir de este valor, ¿sí? Pero
Volvemos al punto, cuando un paciente tiene glucosa alta, esto va a condicionar que se eleve esa densidad, que puede llegar a ser de 1.035, 1.040, etc. Cuando también hay una secreción inapropiada de la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, esto también va a generar un incremento en la densidad. Al igual que, lo veremos más adelante, pues va a condicionar si hay infección por la propia presencia de de las bacterias y demás, o si hay muchos cilindros o hay muchos cristales. Uh-huh. Esa es la importancia también de que tomemos la muestra, la trabajemos a temperatura ambiente. Bien, ¿qué de las proteínas? Y ya vamos a entrar dentro del examen químico a ir enlazando. En condiciones normales, la excreción de proteínas debe ser menor a 150 miligramos en 24 horas. Es decir, casi no hay proteínas, ¿sí? Hay una cantidad mínima de estas. Este cuadrito de proteínas que se les hizo hincapié, revisaran muy bien, nos va a estar indicando que se puede afectar por presencia de una mucoproteína que se denomina de Tamm-Horsal. Esta mucoproteína de Tamm-Horsal, pues la podemos excretar todos, es exclusiva de ser producida en la zona tubular. Esta mucoproteína no se forma en otra parte, es exclusiva de la zona tubular de las nefronas. Esta mucoproteína de Tamm-Horsal es la que genera los cilindros. Entonces, cuando hablamos de una cantidad elevada, ¿sí?, de mucoproteína de Tamm-Horsal, esta también puede hacer que cambie el color en el cuadrito de las proteínas, en mi tira reactiva. Entonces, en condición normal me dice que mucoproteína va a ser de menos de 50 miligramos al día, y que la condición es que a veces encuentro cilindros hialinos. Esos cilindros hialinos es justamente la mucoproteína que no tenga atrapado nada cuando no tomamos suficiente agua o algo reciente en nuestras nefronas, pues van a generar un poco de mucoproteína que es de forma mucoide, y por eso decimos que a veces encontramos ligeros hilillos de moco en la orina, pero finalmente es esta mucoproteína. Esta proteinuria la detectamos con la tira reactiva y en forma cualitativa pues la reportamos por cruces, y que es la manera en donde, sobre todo los laboratorios chiquitos o la propia facultad, bueno, lo hacemos en forma visual. ¿Qué representa el que nosotros veamos, ¿sí?, estas trazas? Trazas que dentro de lo que es el cuadrito de la tira reactiva en el laboratorio aparece como signo más menos, ¿sí? Generalmente nos vamos sobre todo lo negativo, ¿no? Y aparece la rayita o el guión que nos significa menos. Pero cuando hablamos de trazas, aquí no lo puse, pero aparece como más menos en la tira reactiva. Sí, aparece más y en la rayita menos por debajo del más. Esos son trazas, así lo vamos a interpretar. Y estas trazas son indicativo de que hay una pequeña cantidad de proteína que ya se está saliendo, de 5 a 20 miligramos por decilitro de orina. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos manejando en decilitros, acá es por día, no hay que perdernos. ¿Cómo puedo saber cuánta cantidad de miligramos por día en cuestión a decilitros? Pues necesito el volumen urinario de mi paciente, que fue algo que ustedes aprendieron a hacer como cálculo dentro del laboratorio. Encontrar una cruz significa que mi paciente tiene aproximadamente 30 miligramos sobre decilitro. Y de ahí nos vamos hasta 4 cruces, que es 1 gramo de proteína por decilitro de orina. Es muchísimo. Se le están saliendo las proteínas. ¿Cuál es la proteína que generalmente preocupa tanto? Bueno, pues justamente la albúmina. ¿Sí? Cuando hablamos de que hay una excreción urinaria mayor a 150 miligramos por día, le denominamos, o el término es una proteinuria.
Y esto en ocasiones, pues el médico es el que lo pone así como referente, ¿sí? En donde sospecha de que hay una proteinuria cuando el paciente a lo mejor es diabético, es hipertenso o tiene una condición de infección, etcétera. Microalbuminuria es una parte muy importante que nos sirve como un diagnóstico presuntivo de hacia dónde va ese riñón en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, otra vez, hipertensión y diabetes. Estos pacientes, si estuvieran aquí, me van a soñar. Ajá. Pero esta microalbuminuria es muy importante, les voy a decir por qué. La técnica, ustedes la tienen en su manual, desgraciadamente no lo hicimos, lo anotan para que al final del semestre que se les dé el famoso cuestionario de calidad, pues ponga que tampoco se hizo microalbuminuria por falta de reactivo, ¿sí? Porque todo eso, bueno, tiene que ir sumando y en algún momento nos harán caso. Esto significa que la técnica de microalbuminuria me va a detectar justo cuando hay pequeñas cantidades de orina que se están saliendo, ¿sí? Y que significará que empieza a existir una inflamación o una enfermedad renal temprana. Y es la condición de que esta microalbuminuria, que es pequeña cantidad de albúmina, que no debiera salir, porque la albúmina, aunque sea microalbuminuria, microalbuminas son pequeñas cantidades, pero la albúmina no cambia de tamaño, no significa que sea pequeña, un tamaño chiquito de albúmina. ¿Me explico? Porque en alguna ocasión así me pusieron en un examen, que la microalbuminuria era que había pequeños trocitos de albúmina en la orina. No, no es eso. Es pequeñas cantidades de albúmina, que sé que es una proteína de alto peso molecular y que desde el punto de vista de la nefrona, el glomérulo no debe dejar pasar a través de la cápsula de Bowman. Entonces, cuando esto sucede, empieza a avisar el organismo, ¿sí? Algo que la tira reactiva de orina normal no va a detectar hasta que esté por arriba de estos 150 miligramos por día. Pero si hay menor cantidad, esto significa que el paciente debe empezar a cuidarse y detectar si es por un problema de diabetes, que esa glucosa no está bien controlada, que es un diabético mal portado y que entonces esto lo va a llevar a una enfermedad renal aguda para terminar en una crónica, que es lo que veremos en un momento con respecto a pues, cómo se tratan esos pacientes. Proteinuria benigna puede existir y es de tipo transitorio. ¿En qué casos? Pues nunca corro y se me ocurre inscribirme al maratón de la Ciudad de México y entonces pues me preparo 3 días antes, voy a correr y me presento el día de la carrera y al día siguiente segurito voy a tener una proteinuria por esfuerzo. ¿Sí? Entonces, esto es benigno, se desinflama el riñón, etcétera, y no vuelve a aparecer. ¿Cómo detecto si es una proteína transitoria o una proteína ya considerada como enfermedad renal temprana? Pues porque en forma consecutiva la proteinuria va a existir. Y para que yo la detecte, pues necesito hacerme examen general de orina, por lo menos a la semana, para saber si esta proteinuria ya desaparece. Hay un problema prerrenal que condiciona que aparezca proteinuria. Prerrenal significa que el problema no está en el riñón. ¿Qué puede ser esto? Muchas cosas. Estos son algunos ejemplos. Una insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente en una cirugía, posterior a una cirugía, sí puede tener proteinuria, de alguna manera es normal. Esto puede desaparecer cuando el evento pase, ¿no? Un paciente con anemia, con fiebre inclusive, puede haber proteinuria. Si un paciente sufre de convulsiones, y ojo, proteinuria, hablando de las proteínas de Ben-Jones. ¿Sí? Estas proteínas de Ben-Jones se detectan como proteína en el cuadrito de la orina.
Entonces, ese cuadrito pues no es mágico, me dice que hay proteinuria, pero se enlaza con el cuadro clínico del paciente y entonces ya se dice, bueno, pues si el paciente tiene un tumor en médula ósea, se generan muchas inmunoglobulinas y entonces es la consecuencia de que la proteinuria esté elevada. Esto lo vamos a cuidar, lo va a tener que cuidar mucho el médico porque si esto persiste va a generar daño renal. La proteinuria de origen renal, pues aquí está, por aumento en los capilares glomerulares debido a procesos patológicos. ¿Sí? Enfermedades maltratadas, enfermedades mal cuidadas por el propio paciente. Y la proteinuria posrenal. Esta posrenal generalmente va a ser consecuencia de inflamación y la generan a veces la presencia de cálculos renales, por ejemplo. Sí, esto ya lo vimos, ya no me detengo. ¿Y qué pasa con la glucosa? Bueno, pues la glucosa significa que la tira reactiva es negativa cuando en orina existen menos de 30 miligramos sobre decilitro. Esa es la condición normal en nuestro riñón. Hablamos de glucosuria cuando el paciente tiene por arriba de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, la condición, sí, fíjense, en este ámbito es que pues la glucosa dentro del cuadrito sigue apareciendo como negativa o quizá aparezcan como trazas cuando el paciente tenga 140, 150 miligramos sobre decilitro. El chiste es que esa cantidad de glucosa que se tiene en aumento a nivel sérico, el riñón está tratando de compensar y de que no se salga, a final de cuentas. La capacidad que tiene el riñón, fíjense, es casi el doble, ¿sí? Para impedir la salida de esa glucosa. Porque si yo ahorita tengo 120, 130 miligramos sobre decilitro, 140 de glucosa sérica, no tengo glucosuria quizás, o a lo mejor aparecen trazas. Pero tampoco voy a tener el efecto de mucha sed y orinar mucho. Porque el umbral renal que tolera nuestro riñón es justamente 180 hasta 180, más o menos. Cuando se rebasa 180 hay glucosuria, pero puedo tener 170 sin glucosuria, pero ya estamos forzando al riñón. ¿Por qué? Porque está detectando que la glucosa está elevada y empieza a pelearse entre qué hago. Si saco mucho de esto, voy a tener que perder agua. No, mejor la detengo y el paciente, pues sabemos que la condición no es un problema renal, sino es un problema a nivel de su páncreas. Por eso es que ese paciente, cuando llega a una situación extraordinaria, que tiene un evento de un accidente o un susto por ahí así violento, de repente, pues resulta que en términos de unas horas, al poco ratito, tengo la boca muy seca y estoy orinando mucho. Ah, es que porque vi ese accidente o me sucedió tal cosa, me hice diabético, ¿no es cierto? Ajá, ya se estaban manejando eh, eh, estos valores altos, pero como nunca vamos a que nos hagan análisis, ¿sí? No sabíamos que ya traíamos la glucosa en 120, por eso ahora es el Prevenins, el quién sabe qué del ISSSTE, y etcétera, etcétera, para que se detecte justamente y en forma anualizada, por lo menos, el paciente se haga revisiones médicas y sobre todo exámenes de laboratorio. ¿Sí? Entonces la glucosuria pues va a ser o nos va a estar indicando que el paciente tiene diabetes quizás, una enfermedad pancreática, a veces si el paciente cursa con un problema de cáncer, o una inflamación severa de páncreas, va a predisponer para que pues se afecte esa parte endocrina cuya función tiene y entonces puede aparecer glucosuria. Enfermedades hepáticas, porque esa propia inflamación, el hígado es el órgano más grande de nuestro cuerpo y si se inflama, pues va a estar empujando y aventando a todos los órganos que tiene alrededor. Y el páncreas, lo veremos más adelante, es una hojita. Es una hojita chiquita que está debajo del estómago en la parte de atrás y pegada al hígado. Entonces se inflama y por lo tanto, ¡pum!, va a tender a inflamarse también.
Y el síndrome de Fanconi, que es alteración metabólica congénita a nivel hepático, y entonces esto va a generar también un problema de glucósio. Cuando un paciente es un diabético mal portado, le llamo yo, este paciente va a tener la glucosa alta, no la puede utilizar, está dañando a su riñón, pero extra también se forman cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque cuando la primer vía de obtención de energía, que es la glucosa, no la puede utilizar el paciente porque pues no hay suficiente cantidad de insulina o hay resistencia a la insulina. Lo veremos más adelante. ¿Sí? Esa grasa, sí, a nivel del abdomen va a generar resistencia a la insulina. Entonces, esos pacientes, como no pueden utilizar la glucosa, van a empezar a utilizar la grasa. ¿Sí? La grasa. Y esto, como se hace en forma parcial, la utilización de esas grasas, va a generar la formación de ácido acetoacético y acetona. Estos son los cuerpos cetónicos. En condiciones normales, vean, debo generar menos de 5 miligramos sobre decilitro, cuando mi tira reactiva da negativa. Pero cuando los cuerpos cetónicos se elevan, puede ser por una diabetes, también puede ser por un ayuno prolongado. ¿Qué pasa si ayuno? Prolongadamente, pues, el cuerpo necesita energía y va a ser de las grasas. Se elevarán cuerpos cetónicos. Cuando hay mucho vómito, pues igual no se tienen los nutrientes necesarios, se considera como un ayuno también. Fiebre por enfermedades infecciosas, pacientes con vómitos incoercibles, como el caso de las embarazadas. Ojo, cuando un diagnóstico o por ahí lleve datos de la paciente y ustedes estén en el laboratorio y lean lo que pone el médico, a veces dice hiperémesis gravídica. Uy, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues es una paciente desde que sabe que está embarazada o sabe que está embarazada porque vomita todo el tiempo. Durante los primeros 3 meses de embarazo se dedica a vomitar. Entonces, eso es hiperémesis gravídica y esto va a generar cuerpos cetónicos. Sigue el propio síndrome de Fanconi, que también estará implícito. Y entonces, glucosa elevada, cetonas elevadas, proteínas en orina, paciente diabético, no controlado. Urobilinógeno. El urobilinógeno ya veíamos que proviene, ¿sí?, de la degradación del grupo M, y entonces también urobilinógeno, pues vamos a tener muy poquito, de 1 a 4 miligramos en todo el día. Sí, va a estar aumentado cuando hay problemas hepatocelulares, anemias hemolíticas, y es un indicador temprano de daño del parénquima hepático. ¿Por qué? Porque toda la transformación, ¿sí?, de lo que es la bilirrubina, la generación de bilirrubina con todos sus demás subelementos como urobilinógeno, estercobilinógeno, porfobilinógeno, etcétera, se van a llevar a cabo a nivel hepático. Entonces, si esto está dañado, bueno, pues va a generar mucho urobilinógeno. Y también nos va a estar indicando alteración. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nada, una reacción, algo, que vea yo que no estoy nada más hablándole aquí a algo que ni me gusta. No, profe. Nada, todo bien. La única que está ahí atenta es Pati y los demás. Pati por Andamos ahí luego, sacando. César, ya faltaba César, Carlos, y que ella también preguntó algo. Ok. Bueno, y entonces nos vamos, ay, esperen un momento, ya aquí está. ¿Sí ¿Ustedes sí ven la pantalla? ¿Sí ven la Sí. diapositiva? Sí. Okay, Sí. entonces me parece. Sí. Dame un momentito, ¿dónde está este asunto? Algo le moví y yo nada más estoy viendo aquí que dice mi reunión de Zoom. Déjenme quitar todo esto. Ahí está. Tenía aquí yo una serie de cosas contaminantes en la pantalla. Ya la tengo. Ok. La bilirrubina. La bilirrubina sabemos que su condición es que no debe haber bilirrubina. Hablamos de bilirrubina directa. Va a haber una pequeña cantidad
¿sí? Porque siempre hay lisis de eritrocitos, ¿sí? El intercambio de esos eritrocitos cada 120 días, pero no hay un recambio, sí que digan, el día 15 se van a recambiar todos los eritrocitos de mi cuerpo, ¿verdad? Sino que va a ser en forma periódica el que esos eritrocitos, cierta cantidad cada 120 días, o sea, diariamente, sí van a cumplir su ciclo de vida. Y este va a ser el que genere mayoritariamente la bilirrubina que vamos a eh, eliminar por intestino. Uh-huh. En pequeña cantidad vamos a eliminar a través de la orina. La bilirrubina que detectamos con la tira reactiva es la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa, ¿sí? Y esta es la que va a llamar la atención cuando el cuadrito dé con más color. ¿Por qué? Bueno, pues porque me estará hablando de un problema meramente hepático. Puede ser una ictericia obstructiva, puede ser un daño hepático como una hepatitis, puede haber cáncer de páncreas que por la misma cercanía al hígado pues lo esté comprometiendo a y se puede generar en estadios avanzados bilirrubinemia o bilirrubinuria en este caso sería. Así como cáncer de conductos biliares porque pues todo está muy cercano a ese hígado. Los nitritos. Entonces, bueno, hablamos quizás de elevación de bilirrubinas y elevación de urobilinógeno, sí, en casos extremos de daño hepático. Y los nitritos. ¿Qué de los nitritos? Bueno, los nitritos generalmente no se encuentran en la orina, ¿sí? Sin embargo, bueno, hablamos de infección en donde pues hay microorganismos con carácter gram negativo y otros con carácter gram positivo. Antes se decía que solamente los gram negativos eran los que eran capaces de reducir los nitratos y transformarlos a nitritos. Entonces, en nuestra orina va a haber nitratos, hay un desecho importante de estos. Las bacterias lo que hacen es transformarlo en nitritos. Y como consecuencia vamos a tener, ¿sí?, un resultado positivo. Este resultado positivo en la tira reactiva significará, fíjense, que el paciente tiene aproximadamente 10,000 o más bacterias por mililitro de orina. Una cantidad importante, ¿no?, de bacterias. Entonces, esta cantidad de bacterias es la encargada de teñir de color rosita nuestra tira reactiva. Bien rosita. Si la encontramos ligeramente rosita, bueno, va a haber menor cantidad, pero finalmente el indicativo es que hay bacterias. Si hay bacterias, generalmente decimos, híjole, puede haber infección. Hay una condición importante dentro de estas bacterias enlazadas a leucocitos, ¿sí? Los leucocitos tienen una enzima que se llama la esterasa. Esta esterasa, sobre todo, la presentan los polimorfonucleares, ¿sí? Y esta esterasa, porque bueno, son granulocitos, recuérdenlo. Y como granulocitos van a tener en su interior un armamento importante de enzimas. La tira reactiva es muy sensible a esto, ¿sí? Si hay hasta 5 leucocitos por campo, la tira reactiva se va a teñir y va a estar indicándome que hay leucos. Estos leucos, ¿sí?, pues yo los voy a poder enlazar con la observación al microscopio. Entonces, la mayoría son, ¿sí?, leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos segmentados, como los conocemos, y también puede haber algunos eosinófilos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa si la tira da negativa? Menos de 10 leucocitos en 1 mililitro de orina. Entonces, pues en realidad hay muy poquito, ¿no?, si es negativo. Si es positivo, ya 5 leucocitos por campo, pues va a ser importante porque por mililitros y por campo, que son aproximadamente, bueno, ni un microlitro, menos de un microlitro la revisión de un campo microscópico, hay 5, pues al hablar de 1 mililitro, pues esto se va a volver una cantidad mucho mayor, quizás hasta 1000 leucocitos por mililitro cuando se tiñe la tira reactiva. Infecciones urinarias,
¿sí? Generarán la presencia de estos leucocitos, leucocituria, recuentos mayores de 100,000 unidades formadoras de colones por mililitro, ¿sí? Y enlazamos con nitritos positivos, ¿sí? Hay ocasiones en que hay leucocitos, ¿sí? Los nitritos son negativos y entonces esto nos dará indicación de que hay un problema inflamatorio a nivel renal. Los eritrocitos tampoco deben salirse, no deben traspasar la cápsula de Bowman. Y aquí pues es la maravilla de la tira reactiva. La tira reactiva detecta sangre completa, ¿sí? Es decir, detecta que hay eritrocitos vivos, para que me entiendan, eritrocitos recién emitidos, eritrocitos que recién salieron de torrente sanguíneo, pero también es capaz de detectar sangre hemolizada. Entonces detecta hemoglobina y detecta la propia mioglobina, como ya la habíamos comentado. Entonces, el resultado positivo nos indica que hay una hematuria, pero también nos indicará hematuria si veo eritrocitos frescos. Enlácelo, por favor, anótenlo así. Hematuria significarán eritrocitos, presencia de eritrocitos. Hemoglobinuria será la presencia de hemoglobina. Y mioglobinuria también teñirá el cuadrito que cambia o vira a un color cafecito. Generalmente el fondo de este cuadrito es de color medio verde. Ajá. Cuando hay eritrocitos, muchachos, metemos la tira reactiva y aparecen puntitos solamente. Puntos de color café en la tira reactiva. Póngale por ahí entre paréntesis, puntos cafés. Cuando aparece o tenemos hemoglobinuria en el paciente, el cuadrito se tiñe completo de color café. Puede ser de café claro hasta café muy oscuro, pero es parejito el color de todo el cuadro. ¿Cómo lo enlazamos a nivel laboratorio? Bueno, y eso es algo que a veces nos cuesta un poco de trabajo con los mediquillos. Detecto o pongo resultado en sangre, ¿sí? Pero le pongo nada más positivo. Y entonces es un problema de hematuria. Voy a detectar eritrocitos. Y le pongo a veces trazas o positivo o dos cruces, pero es debido a hemoglobina. Entonces el médico siempre dice, ¿cómo es posible que me estés poniendo que hay sangre y no me digas cuántos eritrocitos? Pues porque esta hemoglobina me está indicando que los eritrocitos vienen de la zona glomerular. Son eritrocitos que ya tienen un buen rato, que pasaron a través de esa zona y que estamos de acuerdo que el filtrado glomerular, ¿sí? Va a tener una condición de cambio, ya no es plasma. Sufrió varios cambios por la propia reabsorción e intercambio de iones a nivel de la zona tubular. Entonces, el eritrocito ya no está en su hábitat y lo que va a suceder en la zona de la zona tubular, porque el glómerulo lo dejó pasarlos, es que se van a tener que lisar o cambian de forma porque están saliendo con mucha fuerza a través de la cápsula de Bowman. Y entonces decimos, esta es una hematuria glomerular. Cuando el daño es renal, ¿sí? Y no glomerular, puede haber una hematuria renal. ¿Qué es esto? Bueno, pues va a haber daño, por ejemplo, por la propia inflamación, por un problema, ¿sí? En donde se esté generando a la mejor alteración en la zona tubular y demás. Y esto genera una hematuria que me dirá, hay problemas a nivel del riñón. A lo mejor hay hasta cálculos, ¿sí? Y puede aparecer una parte de hemoglobinuria y puede haber también eritrocitos. Aquí podemos encontrar eritrocitos más frescos. ¿Por qué? Pues porque ya está más cercano a la salida hacia los uréteres.
Ajá. Sangrados en zonas del tracto urinario diferentes al riñón, ¿sí? Puede ser una hematuria urológica, ¿sí? Esta hematuria urológica, bueno, pues está generando ya fuera de lo que es el riñón a través de los uréteres, ¿sí? O inclusive problemas a nivel de la propia vejiga. Eso es a lo que denominamos una hematuria urológica. A nivel microscópico, aquí los quiero concientizar muy bien también. Es de suma importancia identificar cilindros, células, cristales y los microorganismos que ayuden a dirigir un diagnóstico en las diferentes condiciones por las que esté pasando el paciente, ¿no? Principalmente identificar el tipo de cilindros, pero también hay que identificar el tipo de células, y aquí es donde yo quiero que ustedes se lleven esa información y nunca se les olvide. Las células, en cualquier revisión microscópica que hagan de la muestra que quieran, sangre, orina, heces, no sé, etcétera, hay condiciones importantes en donde pueden aparecer células malignas. Esas células malignas no se ven normales y nos están dando información acerca de que empieza a haber cambio en algún órgano, cambio orgánico le llamo yo. Y eso es de suma importancia. De repente decimos, es que ya le habían hecho análisis y nunca salió nada. A ver, o no salió nada, o salió, pero quien revisó la muestra vio algo que no era capaz de identificar bien, que pensó como siempre que es un contaminante o esto sepa la bola que será, me lo salto. Y quien lleva la consecuencia de ese gran error es el paciente. Nada más él. Entonces, cuando ustedes no sepan bien de qué estamos hablando, de qué célula se trata, porque no la vean normal, busquen ayuda. Siempre va a haber alguien junto a ustedes que sepa más. Siempre. Y busquen un buen atlas con su primer sueldo de sedimento urinario o de morfología celular de la que quieran, para que ustedes tengan manera de revisar y prepararse. Ajá. Porque a nivel de identificar las primeras alteraciones en un paciente están en los exámenes del laboratorio que los tomamos como generales, ¿no? En los primeros que mandan a veces al azar los pacientes, los médicos, perdón. Entonces, en un individuo sano, bueno, pues es normal que encontremos algunos eritrocitos, ¿sí? Algunos leucocitos, y vean estas células grandes, ¿sí? Así se ven muy, muy grandes. Y estas células tienen núcleo grande y generalmente decimos, son células de descamación, son células comunes, ¿sí? Que a veces se aumentan cuando se hace mucho ejercicio por el proceso de que a veces se genera inflamación o cuando un paciente está expuesto a frío intenso. Entonces decimos, sí está importante aquí la cantidad, está fuerte la cantidad del frío y entonces temperaturas muy bajas y podemos encontrar este tipo de células. Cuando hablamos de células pavimentosas o escamosas, ¿sí? Son células grandes, ¿sí? Son irregulares generalmente, el núcleo es más pequeño, y el citoplasma aparece con ciertos granulitos. Esto ya no es como lo que vimos hace rato. Estas células generalmente son de la porción inferior de la uretra y pueden provenir de la vagina, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha cantidad de este tipo de células y es orina de mujer, generalmente decimos que la muestra está contaminada. Está contaminada porque no hubo un buen aseo de genitales externos. Esa es la importancia. Por eso se debe dar bien las indicaciones y también que el paciente las siga, porque podemos estar detectando este tipo de células, pero son contaminantes de alguna manera. Cuando hablamos de este otro tipo de células, vean qué diferentes se ven, ¿sí? Pueden provenir de la pelvis renal,
o hasta la parte superior de la uretra, ¿sí? Si esto va acompañado con leucocitos, que es lo que tenemos aquí alrededor, estamos hablando de inflamación en el tracto urinario, ¿sí? En la zona de la pelvis renal, ajá. Y esto en condiciones de que aparezcan cantidades importantes, ¿sí? Con leucocitos alrededor y en forma periódica, estos cúmulos pueden hacer sospechar de un proceso maligno entre la pelvis renal y la vejiga. ¿Vale? Entonces ahí vi unas células redonditas, medias raras, con núcleo grande, y pues los leucocitos, estos leucocitos a lo mejor hasta los estamos detectando en la tira reactiva, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues está aumentado, pues vamos a poner, obviamente no vamos a poner proceso maligno, porque no somos patólogos. Estamos hablando de esta revisión en un ego, en un ego, nada más. Pero pongo mi nota informativa, pongo observaciones o nota, como le quieran poner, ¿sí? Y en la revisión microscópica se observaron, ¿sí? Células provenientes de pelvis renal, ¿sí? Con leucocitos aumentados, ¿sí? Entonces, por posible proceso inflamatorio. Y cuando sea esto, pues el médico, si es que es un buen médico, va a decir, a ver, a lo mejor esto es un proceso maligno. Hay que hacer otro tipo de estudios. Células del epitelio renal. Estas tampoco son comunes, ¿no? Aquí que vemos células que se derivan de los túbulos, de la zona tubular, del túbulo proximal, del distal y inclusive del colector. Obviamente asa de Henle también. Pero ¿qué otra cosa ven alrededor? O sea, estas son las células, ¿no? Chiquititas, redondas, chiquitas. Pero ¿qué otra cosa? Porque acuérdense que esto lo observamos a 40X. ¿Qué otra cosa ven? Son Aparte de eritrocitos, ¿no? eritrocitos. Muy bien. Esos eritrocitos. ¿Cómo saben que son eritrocitos? Porque aquí se ve, ¿no? Como son bicóncavos, se ven como donitas. Entonces, en imagen, muy bien, ya son capaces de identificar eritrocitos. Este también es un eritrocito, el que está aquí a la izquierda, es un eritrocito, quiero pensar que está de lado, pero si no fuera el caso que estuviera de lado, este eritrocito también ya tiene una forma no tan normal. Estos generalmente tienen una forma similar y se ven mayoría así, cuando se les denomina dismórficos, cuando pasaron a través de la cápsula de Bowman con mucha fuerza, a través del glomérulo, y estuvieron muy forzados a ser empujados y salir, y entonces tienen una forma dismórfica, se le llama. Entonces, bueno, en este caso ya decimos esto no está normal, hasta acompaña. Entonces, veo eritrocitos en la muestra y estoy obligada a pensar qué otra cosa rara detecto hay. Porque aquí nos habla de un daño tubular, pero cuando hablamos de eritrocitos, a lo mejor hay una necrosis tubular o un proceso de pielonefritis. Y esto está generando esa cantidad importante. Las bacterias, bueno, pues las bacterias siempre nos van a hablar de procesos infecciosos que generalmente están en vías urinarias bajas. ¿Qué son las vías urinarias bajas? Vejiga y uretra. ¿Sí? Este tipo de bacterias o de crecimiento bacteriano y que se observen en la orina porque están multiplicándose a nivel vejiga, generalmente la pueden sufrir personas de edad avanzada, ¿sí? Porque estas personas generalmente ya no vacían en su totalidad la vejiga, pues ya está cansada. Y si la hemos estado forzando durante todo el tiempo porque nos aguantamos y no vamos a hacer pipí o no tomamos suficiente agua, etcétera, pues eso va haciendo que a veces existan problemas a nivel vejiga. Pero en los varones es común también ver esto cuando hay hiperplasia prostática, que puede ser benigna o pues a veces es hasta maligna, ¿no? El propio incremento
del tumorcito por ahí, de la propia próstata, bueno, pues va a hacer que esto cambie. Cuando hay una prostatitis, hoy hay una estenosis uretral, ¿sí? Están inflamados a nivel de uretra o pueden estar hasta tapados esos uréteres para condicionar. Y vean perdón, me regreso, observamos aquí células que me están indicando, bueno, pues que también hay un proceso de descamación de estas células con las bacterias. Algo importante, puedo encontrar bacterias, sobre todo cantidades abundantes, y que cuando yo enlazo con la tira reactiva, pues resulta que los nitritos fueron negativos, ¿sí? Nitritos negativos con bacterias abundantes en la orina generalmente son contaminantes, ¿sí? Es por contaminación. Entonces, esto es muy común sobre todo en mujeres. Mal aseo de genitales externos o una propia infección vaginal. Aquí hay que tener mucho cuidado. Estas células que estamos viendo aquí, lamentablemente olvidé poner aquí una, dentro de los mismos cursos que hemos hecho en LEICAC, déjenme decirles que nos vamos a la tarea de conseguir orinas patológicas para que pues el curso sea no nada más revise lo normal como lo hacemos en los cursos normales. Y entonces en una ocasión dentro de la gama de orinas que nos proporcionaron en un hospital, pues venían estas células, pero dentro estaban infestadas por bacterias, ¿sí? Entonces a esas se les llama células guía, si las han escuchado, si se les han dicho en micro, ¿a qué se deben? Es por Gardnerella. Exactamente. Entonces, desde aquí, en un examen general de orina, podemos encontrar, y sobre todo cuando le ponemos el colorante de Steinheimer-Miller. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante hacer la revisión exhaustiva, a pesar de que la tenemos a 40X, se alcanzan a ver muy bien las células guía, ¿sí? Que son, como nos dice Carlos, ¿sí? Un proceso infeccioso por Gardnerella. Entonces, más a mi favor, pues hay que tener todas las precauciones con las muestras que estamos manejando, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas, o sea, ver al microscopio una orina y con sedimento abundante y a veces bien feo, hay toda una gama de cosas que podemos encontrar. Eritrocitos, ¿sí? Eritrocito normal, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Bueno, lo normal es hasta 3 por campo, ¿sí? Si no encontramos nada que mejor. Y los vemos así como los habíamos descrito hace un momento, pero también podemos ver eritrocitos deformes. Ajá. Estos eritrocitos deformes o dismórficos provienen del glomérulo. Ajá. Y estos los vamos a ver, sí, ligeramente alargados, sí, a veces esticulados, son eritrocitos que no los vemos así bicóncavos, bonitos de ladito, etcétera, se ven como apachurrados, pero finalmente son eritrocitos. Y estos a veces, ¿sí? Van a estar condicionando que, pues también desconozca la zona tubular la presencia de todas estas sustancias, se irriten los túbulos, se libere mucoproteína de transcorpal y ¡zas! Se forman cilindros, ¿sí? De eritrocitos. Cuando observamos cilindros eritrocitarios, vamos a ver eritrocitos alrededor y atrapados en el cilindro estos eritrocitos, sospechamos de una enfermedad renal a nivel parenquimatoso. Y entonces es importante ver eso. Y los leucos, ¿sí? Los leucos, entonces los eritrocitos, si los veo normales, lo indico, y si los veo dismórficos, con mayor razón. ¿No? Los leucocitos, ya habíamos comentado, provienen de vías urinarias, ¿sí? A veces son polimorfonucleares por efecto inflamatorio, ¿sí? Pero también nos puede hablar de procesos tumorales. ¿Qué conlleva esto? Bueno, las orinas son hipotónicas o están muy diluidas, ¿sí? Y esto va a ocasionar que aumente el tamaño, ¿sí? De nuestros leucocitos.
Los gránulos, al estar esto aumentado de tamaño, los gránulos que hay dentro, porque son granulocitos los polimorfonucleares, se tornan refringentes, ¿sí? Y parece que tienen movimiento browniano por el mismo proceso de haber captado tanta agua, ¿sí? Y se ven centellantes, ¿sí? Se habla de células centellantes. Este tipo de leucocitos, ¿sí? Cuando están así agrupados como células centellantes, generalmente tenemos un paciente con pielonefritis o un proceso inflamatorio, ¿sí? En tracto urinario. Entonces, ¿me da información? Sí, sí me da información. Estas células centellantes, ¿sí? Me dicen, esto ya tiene un rato, ajá. La orina está hipotónica y esto significa que va a estar alterada en su densidad, está muy diluida, su densidad es muy bajita, numéricamente hablando, y el exceso de leucocitos, porque aquí no hay 1 o 2 por campo, ¿se fijan? Hay una cantidad importante de leucos, están acumulados y se ven centellantes, se alcanza a ver hasta los granos, ¿sí? Entonces, hay inflamación. Esta imagen me gusta ponérsela, pero no coincide con que sea un cilindro. Los cilindros no tienen pared. Estamos hablando de una mucoproteína, no hay pared. Entonces, para mí esto es un error a nivel del libro de donde lo tomé, que es mi favorito, uno editado por la editorial Panamericana, ajá, que es justamente de sedimento urinario, pero pues aquí les fallo, está muy feo. Entonces, los cilindros generalmente son precipitados o gelificación en la mucoproteína de Tamm-Horsfald y en su interior, ¿qué va a atrapar? Pues va a atrapar lo que tenga en exceso, esa zona tubular, perdón. Entonces, algunos pueden ser hialinos, los que tenemos aquí están hialinos, a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Verlo, pero bueno, se los voy a ir señalando con el puntero. Este sería uno, aquí habría otro, y así se ven, ajá, con nada en su interior. No hay nada en el interior de estos. Generalmente se van a veces a las orillas como mucoproteínas. Y entonces estos pues son hialinos o pueden ser ligeramente granulosos y es normal que los apreciemos después de ejercicio o que observemos ahí uno, ajá, de 0 a 1 por campo, por ejemplo. ¿Sí? Los tipos de cilindros, ¿sí? Van acompañados de proteinuria y esto, ya lo habíamos comentado, es indicativo de daño renal. Aquí, ¿qué factores hacen que se formen los cilindros? Esta es urinaria, está mucho tiempo detenido, ¿sí? Porque no tomamos agua, mucho tiempo detenido, todos los solutos que necesita eliminar nuestro riñón. También, si hay una acidez incrementada, se pueden formar cilindros, alta concentración de algún soluto, presencia de constituyentes anormales de tipo iónico o proteico. La proteinuria generará que se formen estos cilindros, ¿sí? Daño renal, ya sea glomerular o tubular, inflamación o infección renal. Aquí hay un dato importante. Si la orina tiene un pH alcalino, esto se va a disolver. ¿Ah? Porque dijimos que por acidez incrementada se está favoreciendo su formación. Cuando las orinas tienden a ser neutras o su densidad es muy bajita y cercana casi a 0, pueden desaparecer también estos cilindros, aunque los haya liberado el paciente. Entonces vamos a tener mucho cuidado y esta es otra de las razones por las que no centrifugamos a 3.500 o a 2.500 la orina, ¿sí? Para evitar que se deformen o se disuelvan estos cilindros, ¿sí? Hay que ser muy enfáticos con los pacientes y siempre preguntar si tomaron algún medicamento antes de obtener la muestra de orina. ¿Sí? En uno de los cursos o a través del ECAC seguimos aprendiendo y seguimos teniendo información reciente. Bueno, pues resulta que llevaba alguien su muestra de orina con un pH alcalino. ¿Sí? Un pH alcalino que llamó la atención. Entonces el pH alcalino, bueno, pues puede estar originado por
alguna causa. Entonces, pues yo la primera pregunta que hice, ¿tomaste algo el día de ayer? Primero dijo no se acordaba. Resulta que fue a cenar tacos y más tarde sintió indigestión y tomó Melox. Una cucharada de Melox, nada más, una. Y eso fue suficiente para que la orina estuviera turbia y tuviera pH alcalino. ¿Ok? Entonces, tomen el dato porque es importante pues preguntarles a los pacientes para que eso nos sirva como un referente, ¿no? Entonces, ya sabemos ahora, ¿sí? Un antiácido incrementa por mucho el pH de la orina, aunque sea una cucharada. Si se tomó 2 o 3, imagínense. Estos se los pongo en el Classroom, ¿sí? Para que ahorita no tengan tanto problema de estar copiando. Son los diferentes tipos de cilindros que pueden contener en su interior, ¿sí? Y en qué condiciones patológicas o qué condiciones patológicas están asociados, ¿no? ¿Con qué situaciones? Puede ser pielonefritis, enfermedad renal, glomerulonefritis, pielonefritis, ¿sí? Necrosis tubular, vean, lo que les mostraba, células tubulares, pues ya me habla de una necrosis tubular, ¿sí? Hay sustancias, a veces la enfermedad renal aguda la genera, pues el que tengamos contacto directo con sustancias nefrotóxicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice ingestión de metales pesados. Pueden hablarnos de esto, inclusive un rechazo, ¿sí? De un injerto. Y condiciones que meramente estén asociadas al riñón. Entonces, los agentes causales son varios. Sí, aquí tenemos los cilindros leucocitarios, ¿sí? Células grandecitas, a veces se ven también como centellantes, el eritrocitario, ¿sí? El granuloso, que va a tener por ahí desechos, a veces el granuloso tiene desechos de medicamentos, por ejemplo, de algo que se esté tomando el paciente, de un tratamiento. El hialino, que bueno, me gustó más la fotografía anterior. El cerio, ¿sí? Cuando hay mucha cantidad de grasa, sí, pues también la orina puede salir grasosa y generarse cilindros sérios, ¿sí? Puede haber cilindros de células epiteliales, ¿sí? Hay muchas células epiteliales que tampoco es normal y ven aquí alcanzamos a ver hasta los núcleos grandes, ¿sí? Células grandes, núcleos grandes y no se le ve pared a esto. ¿Por qué? Porque es una matriz proteica que tiene la forma del túbulo, ¿sí? Y que entonces no se le observa esa pared, sale esa mucoproteína con todo lo que se atoró ahí. Y los cristales se forman por precipitación, ¿sí? De los componentes urinarios. Entonces, alteraciones en la solubilidad de la orina, ¿sí? Los cristales más frecuentes y normales en cantidades pequeñas son los uratos, fosfatos amorfos, oxalatos de calcio, ácido úrico, trifosfato amónico y a veces de magnesio. ¿Sí? Estos pues, se generan a veces por la propia eliminación de los metabolitos, ¿sí? Pero el que los cristales se vayan incrementando con el tiempo, en cuanto a cantidad se refiere, se encuentran moderados, y de moderados después brinca a abundantes, bueno, podemos pensar en que el paciente esté susceptible a que se formen cálculos de ese tipo de cristal, ¿sí? Los cálculos renales son un cúmulo de cristales, patológicamente hablando, en cierta zona del riñón. Puede haber trastornos metabólicos y ahorita veremos cuáles son. Estos son anormales y generalmente se detectan en la infancia, ¿sí? Y también en cuanto a la regulación de medicamentos. Hay medicamentos nefrotóxicos, los AINES famosos son nefrotóxicos. Entonces, si hay un paciente que diariamente toma AINES y ya tiene varios meses, o a veces años, va a condicionar que se puedan formar cálculos de esto, por ejemplo, las sulfas famosas. Los cristales desde el punto de vista metabólico, que son de importancia, es que encontremos cistina. ¿Sí? ¿Qué es la cistina, la leucina y la tiroxina? ¿Qué son? Bioquímicos. Aminoácidos. Son aminoácidos, Pati.
¿Se nos deben salir por la orina? No se nos deben salir. En condición normal, cistina, leucina y tiroxina como aminoácidos, pues deben estarse utilizando, ¿no? En cuanto a la síntesis proteica, ¿sí? Pero recordemos que hay problemas metabólicos en los cuales esto no se puede utilizar. Y al no poderse utilizar y ser proteínas ser aminoácidos, estos aminoácidos, ¿sí? Podrán en alguna parte, por algún efecto de la zona tubular, a lo mejor se reabsorben, pero cuando esto está en exceso, se tendrán que eliminar. Y aquí nos habla que es una alteración metabólica de cistina, ¿sí? Una leucinosis o un proceso de hepatopatía grave, donde ya no se pueden utilizar estos aminoácidos para formar proteínas, ¿sí? La tiosinosis, también en hepatopatías graves, pero podemos encontrar también cristales de colesterol en la orina, ¿sí? Y el colesterol aquí puede ser en casos de quiluria. Ajá. También podemos hablar de un embolismo por colesterol. Recordemos que un embolismo no solamente es a nivel corazón, ¿sí? Un embolismo significa que se forma por ahí un cúmulo, ¿sí? Un taponamiento, porque este colesterol está en las paredes de venas y arterias, pero el riñón no es la excepción, ¿eh? También ahí se puede estar acumulando este colesterol y entonces va a dar lugar a un embolismo o a un proceso nefrótico. Entonces tiene tanta cantidad de colesterol el paciente que le puede afectar también al riñón. ¿Sí? Las bilirrubinas, esto ya lo habíamos comentado, ¿sí? También puede llegar a formar cristales de bilirrubinas cuando hay hiperbilirrubinemia severa. Uh-huh. Y las sulfonamidas. Estos son precipitados de la sulfa, que generalmente es pues una condición de los medicamentos y que son nefrotóxicos importantes. Entonces, cuidado con las sulfas. Ajá. Hace mucho tiempo, hace muchos años, había no sé si todavía esté, la verdad, tiene mucho que no lo he escuchado. Ajá. La sulfadiazina se llama, y todo el mundo tomaba sulfadiazina, ya saben, entre los pacientes, pero entre los familiares, pero entre los amigos, pues tómate una sulfadiazina y tómate una sulfadiazina hasta que se empezó a ver el proceso nefrotóxico tan grave que generaba esas sulfas. Entonces, a tener cuidado. Y la formación de los cristales es codependiente del pH urinario. Entonces vamos a tener que las orinas muy alcalinas, sí van a tener cristales de fosfato triple, que tienen forma como de ataúd, muy característico, y hay de fosfato amorfo, se ven como tierritas. Cuando observamos este tipo de cristales, o aún esto que ya está siendo abundante, moderado, si es que la mayor cantidad de los campos microscópicos se ven así, pues no nos ponemos a contarlos. Pues generalmente los cristales los vamos a referir como escasos, moderados o abundantes, dependiendo del número de campos que revisemos al microscopio, que mínimamente deben ser 10, ¿sí? Si es que la carga de trabajo es mucha, pero si no, 15, y también consideramos la periferia. ¿Por qué? Porque dijimos que en la periferia se pueden estar yendo los cilindros. Ajá. Y los cilindros también se aprecian con baja intensidad de luz. Cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Como cielo estrellado, y cristales de biurato de amonio, ¿sí? Aquí se ve muy feíto. Orinas ácidas, ácido úrico, que pueden estar aquí en cúmulos formando estas rosetitas, ¿sí? Y tienen muchas formas caprichosas, a veces no se ven así, como petalitos, sino se observan como pedazos de cristal roto. Ajá. Los cristales de cistina, véanse, son estos hexágonos, ¿sí? Los de tirosina, ajá, pelitos parados por arriba, por abajo, ajá, como escobetillas. Ajá. Y vamos a tener los cristales de colesterol, que se ven con formas así, muy, muy cortadas, así, pero muy precisas. Urato amorfo es más fino, esta tierrita es más fina que la de los fosfatos, y estos nos damos cuenta que a veces son muy similares, decimos, híjole, ¿qué será? ¿Serán uratos o serán fosfatos? Ah, bueno, pues nos vamos o nos
auxiliamos con el pH de la orina, ¿sí? Y los cristales de leucina, ven, que también es importante identificar. Sí, a la par de esto podemos encontrar dentro del propio sedimento, si el paciente tuvo algún examen por imagenología, bueno, pues medios de contraste, ¿de acuerdo? Entonces, con esto estamos terminando lo que es la parte de función renal. ¿Sí? Y entonces, pues, el equipo que va a hablar de enfermedad renal aguda, ¿está listo? Bueno, Sí, ¿listo? Ok, ya vi a Regina por ahí. Ok, entonces, déjenme dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan, ya, ¿verdad? Listo. Entonces,